Capítulo 11. El misterio de la transmutación del sexo. El 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es en el lenguaje simple el cambio o la transferencia de un elemento o forma de energía a otro. La emoción del sexo crea un estado mental. Debido a la ignorancia sobre el tema y a las inadecuadas influencias a las que la mayoría de las personas han estado expuestas en su adquisición de conocimiento sobre sexo, este estado mental generalmente se asocia con el físico, y las cosas esencialmente físicas han predispuesto en gran medida la mente. La emoción del sexo esconde 3 posibilidades constructivas que son las siguientes. 1. La perpetuación del género humano. 2. El mantenimiento de la salud como agente terapéutico no tiene equivalente. 3. La transformación de la mediocridad en genialidad por medio de la transmutación. La transmutación del sexo es simple y fácil de explicar. Significa el cambio mental de pensamientos de expresión física en pensamientos de otra naturaleza. El deseo sexual es el deseo humano más poderoso. Cuando uno está motivado por este deseo, desarrolla una agudeza de imaginación, coraje, fuerza de voluntad, persistencia y capacidad creativa desconocido para él hasta el momento. Tan fuerte e imperioso es el deseo de contacto sexual que los hombres ponen en riesgo su propia vida y reputación para satisfacerlo. Cuando se domina y se redirige hacia otras áreas, esta fuerza motivadora mantiene todos sus atributos de agudeza de la imaginación, coraje, etc., que puedan usarse como poderosas fuerzas creativas en literatura, arte o en otra profesión o vocación, entre las que se incluye, por supuesto, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero la recompensa hace que merezca la pena el esfuerzo. El deseo de la expresión sexual es innato y natural. El deseo no puede ni debería ocultarse o eliminarse, pero debería dársele una salida mediante formas de expresión que enriquezcan al cuerpo, la mente y el espíritu de la persona. Si no se le da esta forma de salida, mediante la transmutación, buscará sus propias salidas por canales puramente físicos. Un río se puede represar y se puede controlar su agua durante un tiempo, pero finalmente forzará una salida. Lo mismo ocurre con la emoción del sexo. Puede sumergirse y controlarse durante un tiempo, pero su misma naturaleza hace que siempre esté buscando medios para expresarse. Si no se convierte en algún tipo de esfuerzo creativo, encontrará una salida menos loable. Afortunada es la persona que ha descubierto cómo darle una salida a la emoción sexual mediante alguna forma de esfuerzo creativo, pues con este descubrimiento ha ascendido a la posición de un genio. La investigación científica ha revelado estos importantes hechos. 1. Los hombres que han alcanzado mayores logros son hombres con una naturaleza sexual muy desarrollada, hombres que han aprendido el arte de la transmutación del sexo. 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y conseguido un magnífico reconocimiento en literatura, arte, industria, arquitectura y demás profesiones estuvieron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la que se hicieron estos sorprendentes descubrimientos se basó en páginas de biografías y de historia de hace más de 1000 años. Donde quiera que haya pruebas disponibles en relación con las vidas de hombres y mujeres de grandes logros, han indicado de manera convincente que poseían un gran desarrollo de su naturaleza sexual. La emoción del sexo es una fuerza irresistible, contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando las personas están motivadas por esta emoción, se hallan dotadas de un superpoder para la acción. Si el lector comprende esta verdad, entenderá la importancia de la afirmación de que la transmutación del sexo le permite a uno ascender a la categoría de genio. La emoción del sexo contiene el secreto de la capacidad creativa. La destrucción de las glándulas sexuales, tanto de un hombre como de un animal, elimina la mayor fuente de acción. Para obtener pruebas de ello, el lector puede observar lo que ocurre a cualquier animal que ha sido castrado. Un toro se vuelve tan dócil como una vaca después de haberle alterado sexualmente. La alteración sexual le quita al macho, tanto si es un hombre como un animal, toda la capacidad de lucha que había en él. La alteración sexual de la hembra tiene el mismo efecto. Los 10 estímulos sexuales. La mente humana responde a estímulos mediante los cuales puede tensionarse a niveles más elevados de vibración, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc.
Los estímulos a los que responde más fácilmente son los siguientes. 1. Deseo de expresión sexual. 2. Amor. 3. Deseo ardiente de tener fama, poder, ganancias económicas o dinero. 4. Música. 5. Amistad con personas del mismo sexo o con personas del sexo contrario. 6. Una alianza maestra basada en la armonía de dos o más personas que se unen por un progreso espiritual o temporal. 7. Sufrimiento mutuo, como el que experimentan las personas perseguidas. 8. Autosugestión. 9. Miedo. 10. Estupefacientes y alcohol. El deseo de la expresión sexual encabeza la lista de estímulos por el que aumenta más eficazmente las vibraciones de la mente y pone en marcha las ruedas de la acción física. De estos estímulos, 8 son naturales y constructivos, y 2 son destructivos. Se ha presentado aquí la lista con el fin de permitir al lector hacer un estudio comparativo de las principales fuentes de estimulación mental. En este estudio podrá ver fácilmente que la emoción del sexo es sin lugar a dudas el estímulo de la mente más intenso y poderoso de todos. Esta comparación es necesaria como prueba de la afirmación de que la transmutación de la energía sexual puede elevar a uno a la posición de genio. Descubramos qué es lo que constituye a un genio. Algunos sabiondos dicen que un genio es un hombre que tiene el pelo largo, se alimenta de forma extraña, vive solo y es el blanco de los bromistas. Una mejor definición de un genio es un hombre que ha descubierto cómo aumentar las vibraciones del pensamiento hasta tal punto que puede comunicarse libremente con fuentes de conocimiento no disponibles mediante la velocidad normal de vibración del pensamiento. La persona que piense querrá hacer algunas preguntas respecto a esta definición de genio. La primera cuestión será: ¿cómo puede uno comunicarse con fuentes de conocimiento que no están disponibles mediante la velocidad normal de vibración del pensamiento? La siguiente pregunta será: ¿existen fuentes de conocimiento que solo estén disponibles para los genios? Y si es así, ¿cuáles son estas fuentes y exactamente cómo se pueden alcanzar? Ofreceremos pruebas de la solidez de alguna de las afirmaciones más importantes hechas en este libro, o por lo menos proporcionaremos evidencias con las que cada uno puede obtener sus propias pruebas mediante su propia experimentación, de modo que al hacerlo respondamos ambas preguntas. El genio se desarrolla por medio del sexto sentido. La realidad de un sexto sentido está completamente bien fundada. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de las personas no utilizan nunca a lo largo de su vida, y si lo hacen, normalmente ocurre por mero accidente. Un número relativamente pequeño de personas la utilizan con deliberación y un propósito premeditado. Los genios son aquellos que utilizan esta facultad de forma voluntaria y comprenden sus funciones. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo entre la mente finita del ser humano y la inteligencia infinita. Todas las llamadas revelaciones del reino de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención ocurren gracias a la facultad de la imaginación creativa. Cuando las ideas o los conceptos destellen en la mente de uno por medio de lo que popularmente se llama corazonada, proceden de una o más de las siguientes fuentes. 1. De la inteligencia infinita. 2. Del propio subconsciente, en donde se almacena toda impresión sensorial o impulso del pensamiento con que ha contactado el cerebro por medio de cualquiera de los 5 sentidos. 3. De la mente de alguna otra persona que acabe de liberar el pensamiento, la imagen de la idea o el concepto, por medio del pensamiento consciente, o 4. Del almacén subconsciente de otra persona. No existen más fuentes conocidas de las que pueden recibirse las ideas inspiradoras o las corazonadas. La imaginación creativa funciona mejor cuando la mente está vibrando, por alguna forma de estimulación mental, a un ritmo excesivamente elevado. Esto es, cuando la mente está funcionando a una velocidad de vibración mayor que la del pensamiento normal y ordinario. Estimular la acción cerebral con uno o más de los 10 estímulos de la mente tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite imaginar la distancia, el alcance y la cualidad de los pensamientos no disponibles en un plano inferior, como el que uno ocupa cuando está atareado con la solución de problemas de negocios y de rutina profesional.
Cuando un individuo se alza a este nivel más elevado de pensamiento mediante cualquier forma de estimulación mental, ocupa casi la misma posición que otro que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la que se puede ver por encima y más allá de la línea del horizonte que limita su visión cuando está en tierra. Además, mientras está en este nivel superior de pensamiento, el individuo no se ve obstaculizado ni limitado por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión, mientras lucha contra los problemas de conseguir las tres necesidades básicas de alimento, ropa y refugio. Está en un mundo de pensamiento en el que los pensamientos ordinarios y comunes se han eliminado tan eficazmente como las montañas, los valles y otras limitaciones de la visión física cuando uno vuela en avión. Mientras se halla en este plano elevado de pensamiento, la facultad creativa de la mente tiene toda la libertad de actuar. El camino se ha despejado para que funcione el sexto sentido y se ha vuelto receptivo a ideas que el individuo no podía alcanzar en otras circunstancias. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo corriente. La facultad creativa se vuelve más atenta y receptiva a las vibraciones que se originan fuera del subconsciente del individuo, y ello sucede en mayor medida cuanto más se utiliza, cuanto más confía en ella el individuo y cuantas más exigencias plantea en forma de impulsos del pensamiento. Esta facultad puede cultivarse y desarrollarse solo con el uso. Aquello que llamamos conciencia opera completamente mediante la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas se hicieron grandes porque adquirieron el hábito de apoyarse en la pequeña voz silenciosa, que habla desde el interior mediante la facultad de la imaginación creativa. Las personas que tienen la imaginación aguda saben muy bien que sus mejores ideas aparecen por medio de corazonadas. Hay un gran orador que no logra la grandeza hasta que cierra los ojos y empieza a apoyarse enteramente en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de su oratoria, contestó: «Lo hago porque entonces transmito ideas que vienen a mí desde el interior». Uno de los financieros más exitosos y mejor conocidos de Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante 2 o 3 minutos antes de tomar una decisión. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: «Con los ojos cerrados soy capaz de aprovechar una fuente de inteligencia superior». El difunto Dr. Elmer Gates de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles, muchas de las cuales fundamentales, mediante el proceso de cultivar y usar la facultad creativa. Su método es significativo y cautivador para el que esté interesado en alcanzar el estatus de genio, categoría a la que el Dr. Gates pertenecía indiscutiblemente. El Dr. Gates fue un científico verdaderamente grande, aunque fue uno de los menos divulgados del mundo. En su laboratorio tenía lo que llamaba su sala de comunicación personal. Estaba prácticamente insonorizada y diseñada de tal manera que se podía eliminar toda la luz. Estaba equipada con una pequeña mesa en la que tenía un bloc de notas. Frente a la mesa en la pared tenía un botón eléctrico que controlaba las luces. Cuando el Dr. Gates deseaba aprovechar las fuerzas que estaban a su alcance por medio de su imaginación creativa, iba a su sala, se sentaba en la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que estuviera ocupado. Y permanecía en esa posición hasta que las ideas respecto a los factores desconocidos del invento empezaban a destellar en su mente. En una ocasión, las ideas aparecieron con tanta velocidad que se vio obligado a escribir durante casi 3 horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó sus apuntes, vio que contenía una descripción minuciosa de principios que no tenían parangón en los datos conocidos del mundo científico. Además, se le presentó de manera inteligente en esas notas la respuesta a su problema. El Dr. Gates completó a su manera más de 200 patentes que mentes mediocres habían empezado pero no habían logrado terminar. La muestra de la veracidad de esta afirmación está en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El Dr. Gates se ganaba la vida sentado a la espera de ideas para individuos y empresas. Algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos le pagaron sumas considerables de dinero por sentarse a recibir ideas. La facultad de razonamiento medudo es defectuosa porque se basa en gran medida en la propia experiencia acumulada. No todo el conocimiento que uno acumula mediante la experiencia es adecuado. Las ideas que se reciben por medio de la facultad creativa son mucho más fiables.
por el hecho de que vienen de fuentes más confiables que cualquier otra que esté al alcance de la facultad de razonamiento de la mente. La principal diferencia entre el genio y el excéntrico inventor corriente se halla en el hecho de que el genio trabaja con su facultad de la imaginación creativa, mientras que el excéntrico no sabe nada acerca de ella. El inventor científico, como el señor Edison y el doctor Gates, hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico o genio empieza un invento con la elaboración y la combinación de ideas o principios conocidos que se han ido acumulando a lo largo de la experiencia, por medio de la facultad sintética, la facultad de razonamiento. Si encuentra que este conocimiento acumulado no es suficiente para terminar su invento, entonces aprovecha las fuentes de conocimiento que tiene a su alcance gracias a su facultad creativa. El método mediante el que lo hace es distinto para cada individuo, pero esto es lo más importante del procedimiento. 1. Estimula su mente de modo que vibra en un plano superior al promedio, usando uno o más de los 10 estimulantes de la mente o algún otro estimulante de su elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, la parte terminada de su invención, y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte inacabada de su invención. Guarda esta imagen en su mente hasta que el subconsciente se encarga de ella. Luego se relaja eliminando todos los pensamientos de su mente y espera que su respuesta destelle en su mente. Algunas veces los resultados son definidos e inmediatos. En otras ocasiones los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o facultad creativa. El señor Edison intentó más de 10.000 combinaciones distintas de ideas mediante la facultad sintética de su imaginación antes de sintonizar con la facultad creativa y lograr la respuesta que perfeccionó la bombilla incandescente. Su experiencia fue similar cuando creó el fonógrafo. Hay gran cantidad de pruebas fiables de la existencia de la facultad de la imaginación creativa. Esta evidencia está disponible mediante un análisis adecuado de los hombres que se han convertido en líderes de sus respectivas profesiones sin haber tenido una extensa educación. Lincoln fue un ejemplo notable de un gran líder que alcanzó la grandeza mediante el descubrimiento y el uso de su facultad de imaginación creativa. Descubrió y empezó a usar esta facultad a raíz de la estimulación de amor que experimentó después de conocer a Anne Rutledge. Una declaración muy importante en relación con el estudio de las fuentes del genio. Las páginas de la historia eran repletas de registros de grandes líderes cuyos logros pueden basarse directamente en la influencia de mujeres que despertaron en sus mentes las facultades creativas, por medio de la estimulación del deseo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando le inspiró su primera mujer, Josephine, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o voluntad de razonamiento lo impulsó a dejar a un lado a Josephine, empezó a declinar. Su derrota y Santa Elena no estaban muy lejos. Si el buen gusto nos lo permitiera, podríamos fácilmente mencionar los resultados de personas bien conocidas para los estadounidenses que escalaron a grandes alturas de logro bajo la influencia estimulante de sus esposas, solo para luego descender a la destrucción después de que se les hubiera subido a la cabeza el dinero y el poder y hubieran descartado a sus esposas por otras mujeres. Napoleón no fue el único hombre que descubrió que la influencia sexual procedente de la fuente correcta es más poderosa que cualquier sustituto de conveniencia que pueda crearse por la simple razón. La mente humana responde a estímulos. Entre los más importantes y poderosos está el estímulo sexual. Cuando se domina y transmuta, la fuerza motriz es capaz de alzar a las personas a una esfera superior de pensamiento que les permite dominar las fuentes de preocupación y fastidios insignificantes que acucian su sendero del plano inferior. Desafortunadamente, solo los genios han hecho este descubrimiento. Otros han aceptado la experiencia del impulso sexual sin descubrir una de sus posibilidades más importantes, un hecho que explica el gran número de otros en comparación con el limitado número de genios. Con objeto de refrescar la memoria respecto a los hechos disponibles en las biografías de ciertos hombres, presentamos aquí los nombres de unos pocos hombres de magníficos logros, de los cuales se sabía que tenían una naturaleza altamente sexual. El genio que había en su interior sin duda encontró su fuente de poder en la transmutación de la energía sexual. George Washington, Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, entre otros.
Si el lector conoce las biografías de otras personas prósperas, podrá engrosar esta lista. Lo animo a encontrar, si puede, una sola persona en toda la historia de la civilización que haya logrado un éxito notable en cualquier profesión y que no haya estado motivada por una naturaleza sexual muy desarrollada. Si no desea apoyarse en biografías de personas que ya no viven, puede hacer un inventario de personas que sepa que aún han tenido grandes logros y ver si puede encontrar alguna entre ellas que careciera de este impulso sexual. La energía sexual es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido y nunca existirá un gran líder, constructor o artista que carezca de la fuerza motriz del sexo. Seguramente nadie interpreta erróneamente que estas afirmaciones significan que todos los que tienen un elevado desarrollo sexual sean genios. Las personas alcanzan la categoría de genio solo si estimulan su mente para que éste aproveche las fuerzas disponibles mediante la facultad creativa de la imaginación. El mayor de los estímulos con los que puede producirse este aumento de las vibraciones es la energía sexual. La mera posesión de esta energía no es suficiente para crear un genio. A fin de que alguien ascienda a la categoría de genio, esta energía debe transmutarse desde un deseo por tener contacto físico a alguna otra forma de deseo y actividad. Lejos de convertirse en genios, la mayoría de los hombres, por sus grandes deseos sexuales, se reducen a sí mismos a la categoría de animales inferiores debido a una mala comprensión y un mal uso de esta gran fuerza. ¿Por qué las personas rara vez prosperan antes de los 40? A partir de un análisis de más de 25.000 personas, descubrí que las personas que triunfaban de forma sobresaliente rara vez lo hacían antes de los 40 años y muy a menudo no daban su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a seguir con más detenimiento el estudio de sus causas, llevándome a una investigación que duró más de 12 años. Este estudio reveló el hecho de que la principal razón por la que la mayoría de personas que prosperan no empiezan a hacerlo antes de las edades comprendidas entre los 40 y los 50 es por su tendencia a disipar sus energías por medio del abuso de la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de las personas nunca aprenden que el deseo sexual tiene otras posibilidades, que con mucho superan en importancia las de la mera expresión física. La mayoría de los que hacen este descubrimiento lo hacen después de haber malgastado muchos años de un periodo en el que la energía sexual estaba en su máximo esplendor. Antes de los 40 y 50 o 50 años de edad, normalmente a ello le siguen logros notables. Las vidas de muchas personas de 40 años y de algunas con bastantes años más reflejan una continua disipación de energías que podrían haber sido más provechosas si las hubieran dirigido hacia otros canales. Esparcen salvajemente sus mejores y más poderosas emociones a los 4 vientos. De este hábito del macho surgió la expresión salir de picos pardos. El deseo de la expresión sexual es con mucho la emoción humana más fuerte e impulsiva, y por esta misma razón, este deseo, cuando se domina y convierte en una acción distinta de la expresión física, puede elevar a uno a la categoría de genio. Uno de los empresarios más competentes de Estados Unidos admitió francamente que su atractiva secretaria fue la responsable de la mayor parte de los planes que creó. Admitió que su presencia lo elevaba a las alturas de la imaginación creativa, situación que no podía experimentar con otros estímulos. Uno de los hombres más exitosos de Estados Unidos le debe la mayor parte de su éxito a la influencia de una mujer sumamente encantadora que fue su fuente de inspiración durante más de 12 años. Todos conocen al hombre al que me estoy refiriendo, si bien no todos conocen la verdadera fuente de sus logros. La historia no carece de ejemplos de personas que alcanzaron la categoría de genios a raíz del uso de estímulos mentales artificiales en forma de alcohol y estupefacientes. Edgar Allan escribió El cuervo bajo los efectos del licor, soñando sueños que los mortales jamás habían soñado soñar. James Riley escribió su mejor obra bajo los efectos del alcohol. Quizás fue así como vio el ordenado entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la niebla por encima de la corriente. Robert Burns escribió mejor cuando estaba ebrio. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora, por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de estos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propias pociones con las que las personas pueden estimular a salvo sus mentes para poder vibrar en un plano que les permita sintonizar con pensamientos buenos y extraños que provienen de nadie sabe dónde. Jamás se ha encontrado ningún sustituto satisfactorio de los estimulantes de la naturaleza.
Es un hecho muy conocido por los psicólogos que existe una estrecha relación entre los deseos sexuales y los impulsos espirituales. Un hecho que explica el comportamiento peculiar de personas que participan en orgías llamadas renacimientos religiosos, comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones humanas gobiernan el mundo y determinan el destino de la civilización. Las acciones de las personas no están tan influidas por la razón como por los sentimientos. La facultad creativa de la mente se pone en acción únicamente a causa de las emociones y no de un razonamiento frío. La emoción humana más poderosa de todas es la del sexo. Existen otros estimulantes mentales, algunos de los cuales ya se han nombrado, pero ninguno de ellos, ni todos combinados, pueden igualar a la fuerza motriz del sexo. Un estimulante mental es cualquier influencia que, de forma temporal o permanente, incrementa las vibraciones del pensamiento. Los 10 estimulantes más importantes que se han descrito son los más recurrentes. Mediante estas fuentes uno puede comunicarse con la inteligencia infinita o acceder a voluntad al almacén del subconsciente, bien del propio o el de la otra persona, un procedimiento que es todo lo que caracteriza a un genio. Un profesor que adiestró y dirigió los esfuerzos de más de 30.000 comerciantes hizo el sorprendente descubrimiento de que los hombres que poseían la naturaleza sexual más desarrollada eran los vendedores más eficientes. La explicación es que el factor de la personalidad llamada magnetismo no es nada más ni menos que la energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual siempre disponen de un suministro abundante de magnetismo. Mediante su cultivo y comprensión, esta fuerza vital puede aprovecharse y utilizarse para lograr grandes beneficios en relaciones personales. Se puede comunicar energía a los demás por los siguientes medios. Número 1. El apretón de manos. El contacto de manos indica instantáneamente la presencia o carencia de magnetismo. 2. El tono de voz. El magnetismo o energía sexual puede modular la voz y hacerla musical o encantadora. 3. La postura y la presencia del cuerpo. Las personas con una elevada naturaleza sexual se mueven vivamente y con elegancia y facilidad. 4. Las vibraciones del pensamiento. Las personas con una elevada naturaleza sexual mezclan la emoción sexual con sus pensamientos o pueden hacerlo a voluntad y de este modo pueden influir a los de su alrededor. 5. Embellecimiento del cuerpo. Las personas con una elevada naturaleza sexual normalmente cuidan mucho de su aspecto físico. Por lo general seleccionan un estilo de vestir adecuado a su personalidad, su físico, su aspecto, etc. A la hora de contratar comerciantes, el director más competente considera que la cualidad del magnetismo es el primer requisito que debe cumplir un vendedor. Las personas que carecen de energía sexual nunca serán entusiastas ni inspirarán entusiasmo a los demás, y el entusiasmo es uno de los requisitos más importantes en el arte de vender, con independencia de lo que uno esté vendiendo. El conferenciante, orador, predicador, abogado o comerciante que carece de energía sexual es un fracasado en lo que respecta a su capacidad de influir en los demás. Si uno relaciona con esto el hecho de que solo se puede influir en la mayoría de las personas cuando se apela a sus emociones, comprenderá la importancia de la energía sexual como parte de la capacidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque consciente o inconscientemente transmutan la energía sexual en entusiasmo por vender. En esta afirmación puede hallarse una sugerencia muy práctica sobre el verdadero significado de la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar de sus pensamientos el tema del sexo y dirigirlos al intento de vender con el mismo entusiasmo y determinación que aplicaría su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación sexual, lo sepa o no. La mayoría de los vendedores que transmuta su energía sexual lo hace sin ser nada consciente de lo que está haciendo o de cómo lo está haciendo. La transmutación de la energía sexual requiere más fuerza de voluntad de aquella que la persona corriente se preocupa de utilizar para este propósito. Aquellos que encuentran difícil reunir suficiente fuerza de voluntad para la transmutación adquirirán estabilidad gradualmente. A pesar de que esto requiere fuerza de voluntad, la recompensa hace que el esfuerzo merezca mucho la pena. La mayoría de las personas parece ignorar de manera imperdonable todo el tema del sexo. Las personas ignorantes y las malintencionadas han malinterpretado, difamado y se han burlado terriblemente de la noción del impulso sexual durante tanto tiempo que la misma palabra sexo rara vez es utilizada por la gente educada. Los hombres y las mujeres que se sabe que han sido bendecidos, sí, bendecidos, con una naturaleza sexual muy desarrollada, normalmente se considera que son personas que merecen atención,
En lugar de llamarlas benditas, con frecuencia se las llama malditas. Millones de personas, incluso en esa etapa de ilustración, tienen complejos de inferioridad que desarrollan a causa de la falsa creencia de que una naturaleza sexual superior es una maldición. Esas afirmaciones, en virtud de la energía sexual, no deberían construirse como una justificación de los libertinos. La emoción del sexo es una virtud solo cuando se utiliza de forma inteligente y con discernimiento. Puede emplearse mal y a menudo sucede así, hasta tal punto que degrada el cuerpo y la mente en vez de enriquecerlos. Este capítulo tiene el objetivo de que se haga un mejor uso de este poder. Me pareció muy significativo el hecho de descubrir que prácticamente todo gran líder, a quien tuve el privilegio de analizar, era un hombre cuyos logros estuvieron inspirados en gran medida por una mujer. En muchos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada de quien el público apenas había oído hablar. En muy pocos casos, la fuente de inspiración podía ser otra mujer. Quizás el lector no desconozca por completo estos casos. La intemperancia de los hábitos sexuales es igual de perjudicial que abusar del hábito de beber y comer. En esta etapa en que vivimos, una etapa que empezó con la Primera Guerra Mundial, la intemperancia en los hábitos sexuales es habitual. Esta ola de indulgencia puede explicar la disminución de grandes líderes. Ninguna persona puede aprovecharse de las fuerzas de su imaginación creativa mientras la esté disipando. El ser humano es el único organismo en la Tierra que quebranta el propósito de la naturaleza a este respecto. Los demás animales complacen su naturaleza sexual con moderación y con un propósito que está en armonía con las leyes de la naturaleza. Todos los animales responden a la llamada del sexo solo a temporadas. La tendencia del ser humano es declarar la temporada abierta. Cualquier persona inteligente sabe que la estimulación en exceso por medio de bebidas alcohólicas y estupefacientes es una clase de intemperancia que destruye los órganos vitales del cuerpo, entre ellos el cerebro. No todas las personas saben, sin embargo, que excederse en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y perjudicial para el esfuerzo creativo como los estupefacientes o el alcohol. Un obseso sexual no es en esencia muy distinto de un drogadicto. Ambos han perdido el control de sus facultades de razonamiento y fuerza de voluntad. El exceso de sexo no solo puede destruir la razón y la fuerza de voluntad, sino que también puede llevar a la locura temporal o permanente. Muchos casos de hipocondria, enfermedades imaginarias, surgen de los hábitos desarrollados de ignorar la verdadera función del sexo. Uno puede comprender fácilmente, a partir de estas breves referencias al tema, que la ignorancia sobre la transmutación sexual impone grandes castigos a los ignorantes y les priva de maravillosos beneficios equivalentes. La amplia ignorancia sobre el tema del sexo se debe al hecho de que éste se ha rodeado de misterio y de un oscuro silencio. La conspiración del misterio y el silencio ha tenido el mismo efecto que tuvo la psicología de la prohibición de las mentes de los jóvenes. El resultado ha sido un aumento de la curiosidad y el deseo de adquirir más conocimiento sobre este tema prohibido. Y para vergüenza de los legisladores y la mayoría de los médicos, por formar a los más cualificados para educar a los jóvenes sobre el tema, el acceso a la información ha sido difícil. Un individuo rara vez hace un esfuerzo creativo en ningún campo antes de los 40 años. Un individuo corriente alcanza el periodo de mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60. Esas afirmaciones se basan en los análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con detenimiento y deberían ser esperanzadoras para los que no logran llegar antes de los 40 y para los que temen la aproximación de una edad avanzada, alrededor de los 40. El periodo entre los 40 y los 50 es por regla general el más fructífero. Las personas no deberían acercarse a esta edad con miedo y temblorosas, sino con esperanza y una ansiosa expectación. Si el lector desea tener pruebas de que la mayoría de las personas no empiezan a hacer sus mejores obras antes de los 40, puede analizar el historial de la mayoría de las personas prósperas de Estados Unidos y las encontrará. Henry Ford no empezó a hacer grandes logros hasta que cumplió los 40. Andrew Carnegie tenía más de 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de sus esfuerzos. James Hill aún seguía manejando un telégrafo a los 40. Sus grandes logros sucedieron después. Las biografías de los grandes industriales y financieros estadounidenses están repletas de pruebas de que el periodo entre los 40 y los 60 son los años más productivos en las personas. Entre los 40 y los 60 años, las personas empiezan a destapar, en caso de que lo destapen alguna vez, el arte de la transmutación sexual.
Este descubrimiento generalmente es fortuito y la mayoría de las veces la persona que da con él lo hace de forma totalmente inconsciente. Puede observar que sus poderes de logro han aumentado entre los 35 y los 40, pero en la mayoría de los casos no está familiarizada con la causa de este cambio. La naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y del sexo en el individuo entre los 30 y los 40, de modo que puede aprovechar estas grandes fuerzas y aplicarlas conjuntamente como estímulos para actuar. El sexo por sí solo es un poderoso impulso para la acción, pero sus fuerzas son como un ciclón, muchas veces son incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la del sexo, el resultado es un sosiego del propósito, un equilibrio, una adecuación del juicio y un balance. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de los 40 es tan desafortunada que es incapaz de analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando alguien está motivado por el deseo de complacer a una mujer, el cual se basa únicamente en la emoción del sexo, puede ser, y normalmente es, capaz de grandes logros, pero sus acciones pueden ser desorganizadas, distorsionadas y totalmente destructivas. En estos casos puede robar, mentir e incluso asesinar, pero cuando la emoción del amor está mezclada con la emoción del sexo, este mismo hombre dirigirá sus acciones con más sensatez, equilibrio y razonamiento. Los criminólogos han descubierto que los delincuentes más habituales pueden reformarse por medio de la influencia del amor de una mujer. No hay ningún caso registrado de ningún delincuente que haya sido reformado únicamente mediante la influencia sexual. Estos hechos se conocen bien, pero no son sus causas. La reforma, si tiene lugar, ocurre con el corazón o el lado emocional de la persona, no por medio de su cerebro o lado razonable. La reforma significa un cambio de corazón, no significa un cambio de cerebro. Una persona puede, por medio del razonamiento, efectuar ciertos cambios en su conducta a fin de evitar consecuencias indeseadas, pero la verdadera reforma solo ocurre por medio de un cambio de corazón, de un deseo de cambiar. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de elevar a las personas a las alturas de magníficos logros. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de elevar a las personas a las alturas de magníficos logros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad que garantiza equilibrio, tranquilidad y esfuerzos constructivos. Cuando estas tres emociones se combinan, pueden elevar a uno a la categoría de genio. Existen genios, sin embargo, que apenas conocen la emoción del amor. La mayoría están ocupados en alguna clase de acción destructiva o por lo menos que no está basada en la justicia hacia los demás. Si el buen gusto me lo permitiera, podría nombrar a una docena de genios del campo de la industria y las finanzas que pisotean sin piedad los derechos de sus trabajadores. Parece que carezcan totalmente de conciencia. El lector puede proporcionar fácilmente su propia lista de hombres así. Las emociones son estados mentales. La naturaleza ha proporcionado a las personas una química de la mente que funciona de un modo similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho muy conocido que con ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal con la mezcla de ciertos elementos que, con las proporciones adecuadas, no son dañinos por sí solos. Asimismo, las emociones pueden combinarse para crear un veneno mortal. Las emociones del sexo y la envidia, cuando se mezclan, pueden convertir a una persona en una bestia insensata. La presencia de una o varias emociones destructivas en la mente humana, por medio de la química de la mente, forma un veneno que puede destruir el propio sentido de la justicia y equidad. En casos extremos, la presencia de cualquier combinación de estas emociones en la mente puede destruir la propia razón. El camino del genio consiste en el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso puede describirse como sigue: fomentar la presencia de estas emociones como pensamientos dominantes de la propia mente y oponerse a la presencia de todas las emociones destructivas. La mente funciona por medio de hábitos. Prospera con los pensamientos dominantes con que se alimenta. Mediante la facultad de la fuerza de voluntad, uno puede rechazar la presencia de algunas emociones y fomentarla de otras. Controlar la mente por medio de la fuerza de voluntad no es difícil. El control se desarrolla con la persistencia y el hábito. El secreto del control yace en la comprensión del proceso de transmutación. Cuando una emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede convertirse en una emoción positiva o constructiva con el simple procedimiento de modificar los propios pensamientos. No hay otro camino para ser un genio que el que exige un esfuerzo voluntario. Una persona puede alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales solo con la fuerza motriz de la energía sexual,
pero la historia está repleta de pruebas de que tal vez, y normalmente así ocurre, lleve consigo algunos rasgos de carácter que le priven de la capacidad de mantener o disfrutar su fortuna. Esto es digno de ser analizado, pensado y meditado, porque describe una verdad cuyo conocimiento puede ser útil tanto para mujeres como para hombres. Su descubrimiento le ha costado a miles de personas el privilegio de la felicidad, incluso a pesar de que poseían riquezas. Las emociones del amor y el sexo dejan sus inconfundibles marcas en los rasgos de una persona. Además, estos signos son tan visibles que todos los que le deseen pueden leerlos. La persona que se deja llevar por una tormenta de pasión basada solo en deseos sexuales está anunciando claramente este hecho al mundo entero con la expresión de sus ojos y las líneas de su rostro. La emoción del amor, cuando se combina con la emoción del sexo, suaviza, modifica y embellece la expresión facial. No es necesario que nos lo diga ningún analista de carácter, podemos observarlo nosotros mismos. La emoción del amor provoca y desarrolla la naturaleza artística y estética del ser humano. Deja su huella en el alma de cada uno, incluso después de que el fuego se haya atenuado con el tiempo y las circunstancias. Los recuerdos del amor nunca desaparecen, persisten, orientan e influyen mucho después de que la fuente de estimulación se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Todas las personas que han sentido un auténtico amor saben que éste deja huellas duraderas en el corazón. El efecto del amor perdura, porque es de naturaleza espiritual. Las personas a las que el amor no las estimula hasta las grandes alturas de los logros no tienen esperanza, están muertas, a pesar de que aparenten tener vida. Incluso los recuerdos del amor son suficientes para elevar a uno a un plano superior de esfuerzo creativo. El amor, la mayor fuerza, tal vez se gaste y se agote como un fuego que se consume, pero deja tras él huellas indelebles como prueba de que ha estado allí. Su partida normalmente prepara el corazón humano para un amor todavía mayor. De vez en cuando conviene regresar al ayer y bañar la mente en los bellos recuerdos de un amor pasado. Mitigará la influencia de las preocupaciones y los fastidios actuales. Le proporcionará a uno una fuente de escape de las realidades desagradables de la vida y tal vez, quién sabe, su mente le entregue durante este retiro temporal al mundo de las fantasías, las ideas o los planes que pueden cambiar por completo su situación económica o espiritual. Si uno se cree desafortunado porque ha amado y ha perdido, debe poner fin a este pensamiento. Alguien que ha amado de verdad nunca puede perder del todo. El amor es caprichoso y temperamental. Su naturaleza es efímera y transitoria. Viene cuando le apetece y se va sin previo aviso. Debemos aceptarlo y disfrutarlo mientras dura, pero no perder el tiempo preocupándonos de su partida. La preocupación nunca lo traerá de vuelta. También debemos rechazar la idea de que el amor solo surge una vez. El amor puede ir y venir infinitas veces, aunque no existan dos experiencias amorosas que nos afecten de la misma manera. Se puede dar el caso, y normalmente se da, de que una experiencia amorosa deje en el corazón una huella más profunda de todas las demás, pero todas estas experiencias son beneficiosas, excepto para la persona que se resiente y se vuelve cínica cuando el amor se va. El amor no debería decepcionar, y no lo haría si las personas entendieran la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La principal diferencia es que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que toque el corazón humano con una fuerza espiritual puede ser dañina, excepto cuando se es ignorante o envidioso. El amor es, sin lugar a dudas, la mayor experiencia de la vida. Permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezclan con las emociones del romanticismo y el sexo, puede elevar a uno mucho más allá de la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son lados del triángulo eterno del genio capaz de construir logros. La naturaleza no crea a los genios mediante ninguna otra fuerza. El amor es una emoción con muchas caras, sombras y colores. El amor que uno siente por sus padres o sus hijos es muy distinto del que siente por su pareja. Uno está mezclado con la emoción del sexo, mientras que el otro no. El amor que uno siente en una amistad verdadera no es el mismo amor que siente por la pareja. Los padres o los hijos, sin embargo, también es una forma de amor. También existe la emoción del amor por objetos inanimados, como el amor por las obras de arte de la naturaleza. Pero de todas estas variantes del amor, la más intensa y ardiente es la que se experimenta en la combinación de las emociones del amor y el sexo. Los matrimonios que no están bendecidos con la afinidad eterna del amor, bien equilibrada y proporcionada con el sexo, no pueden ser felices y rara vez perduran. El amor y el sexo por sí solos no aportan felicidad al matrimonio.
Cuando se combinan estas dos bellas emociones, el matrimonio puede provocar un estado mental parecido al estado espiritual que uno puede llegar a conocer en este plano terrenal. Cuando la emoción del romanticismo se añade a la del amor y el sexo, se eliminan las obstrucciones entre la mente finita del ser humano y la inteligencia infinita. Entonces ha nacido un genio. Cuán distinta es esta historia de las que normalmente se asocian a las de la emoción del sexo. Aquí hay una interpretación de la emoción que se aleja de la vulgar y la convierte en arcilla figurina en manos de Dios, de la que Él moldea todo lo que es hermoso e inspirador. Es una interpretación que cuando se comprende adecuadamente podría traer armonía al caos existente en demasiados matrimonios. Las discordias que muchas veces se expresan en forma de quejas normalmente pueden deberse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Cuando el amor, el romanticismo y la comprensión adecuada de la emoción y la función del sexo se acatan, deja de haber discordias dentro del matrimonio. Afortunado es el marido cuya esposa comprende la verdadera relación entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Cuando uno está motivado por este sagrado triunvirato, ninguna tarea resulta pesada, porque incluso la más mínima forma de esfuerzo adopta la naturaleza de una tarea hecha por amor. Existe un antiguo refrán que dice: la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo, pero el motivo no siempre se comprende. La mujer que comprende la naturaleza del hombre y lo satisface con tacto no tiene que temer a la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes con una fuerza de voluntad indomable cuando se trata de otros hombres, pero se dejan dominar con facilidad por la mujer de sus deseos. La mayoría de los hombres no admitirá que se deje influir fácilmente por su mujer preferida, porque es su naturaleza querer que se les reconozca como el más fuerte de su especie. Además, la mujer que es inteligente identifica este rasgo masculino y muy sabiamente le resta importancia. Algunos hombres saben que se dejan influir por la mujer de sus deseos, sus mujeres, novias, madres o hermanas, pero se abstienen discretamente de rebelarse contra esta influencia porque son lo suficiente inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia moderada de la mujer adecuada. El hombre que no reconoce esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que, más que todos los demás juntos, han contribuido a ayudar al hombre a alcanzar el éxito.